Buenas tardes a todos y a todas. Veo aquí, pues eso, a caras entrañables. Os conozco a casi todos y a casi todas. Hola Amparo, hola José María, hola Carmen, Maite, todos. Esther. Yo estaba reflexionando estos días qué contaros hoy, porque después de, como muy bien ha dicho Karma, desde 1999, concretamente Pedagogía Sistémica desde el 2004, hemos dicho tantas cosas, ¿verdad? Hemos contado tantas anécdotas, tantas experiencias, que es muy complicado decir algo que sea novedoso. Y yo pensando cómo podría estructurar esta charla, pensé, digo, ¿en dónde estamos? Pues estamos en casa. A mí me encantaría poder estar paseando bajo la lluvia que tenemos hoy en León, que me parece maravillosa, pero que no la puedo saborear, ¿no? Y sin embargo estamos en casa, estamos en un estado de confinamiento, en un estado en el cual las emociones y lo que me ocurre internamente es muy complejo. Como tenemos tanto tiempo, esta mañana cuando nos despertamos María Jesús y yo, pues tenemos un espacio para compartir ahí tumbados en la cama, simplemente disfrutando de la compañía. Y hablábamos precisamente de esto, ¿no? De cómo podemos gestionar emocionalmente toda esta cantidad de sustancias bioquímicas que inundan nuestro cuerpo y que tienen que ver con cómo nos relacionamos, porque de repente toda la manera de relacionarnos se ha visto cambiada. Yo creo que fui uno de los primeros que dijo en su momento que después de esto nada iba a ser igual. Y recuerdo que algunos compañeros me decían, va, un poco exagerado, y yo sí eres, ¿no? Todavía no estábamos en el confinamiento, pero ya se vislumbraba lo que venía. Y yo ahora mismo creo que nadie de los que estamos aquí dudamos que estamos en un proceso de transformación profundo. Todo está cambiando, pero está cambiando a unas velocidades impresionantes con el tiempo paralizado. Estamos con una percepción espaciotemporal quieta. Estamos viajando a gran velocidad por los cambios profundos de una sociedad en la cual somos absolutamente protagonistas sin darnos cuenta de que está ocurriendo como está ocurriendo. Y claro, yo, como muy bien ha dicho Karma, soy maestro de educación infantil porque me ha tocado dar educación infantil, aunque no soy especialista, pero sí soy especialista en educación primaria y en educación musical. Y tengo la formación de psicología y otras carreras que hice, porque ya vamos teniendo unos años, ¿verdad, Amparo? Entonces, aunque solo sea la experiencia, nos va dotando de ciertas herramientas que ni siquiera sospechábamos que íbamos a poder tener. El caso es que estamos viviendo un proceso de transformación profundo de la educación. Fijaos, el día que nos dijeron que no teníamos que volver al colegio, empezamos todos a pensar que qué hacíamos. Y yo rápidamente empecé a darle vueltas. Pues oye, Zoom, Zoom, Zoom. Y me preguntaban mis compañeros, ¿qué es eso? Digo, pues es una plataforma que me permite comunicarme con las personas sin poder estar físicamente con ellas. Y fue lo que hice. Mirad, voy a compartiros una imagen, si la encuentro. Una imagen que viene a decir cómo es mi día profesional en estos momentos. Mirad. ¿Lo veis? Sí.
Ese es mi día. Le he quitado las caras para que veáis. Esos son mis alumnos. Nos conectamos hasta que nos han dado las vacaciones. Es curioso porque no tenemos vacaciones, pero nos han dado las vacaciones. Y de repente pensamos, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que podemos gestionar desde este lugar, ¿no? Pues esos alumnos están como estáis vosotros ahora. Estáis recibiendo una información, un contacto conmigo, pero no tenemos el contacto físico. Esto tiene que ver con la mirada. Tiene que ver cómo somos mirados y cómo miramos nosotros a los otros. Cómo miro al compañero, al familiar que está conmigo en casa. Cómo miro al compañero que está en su casa haciendo su trabajo como puede, de acuerdo a los medios que tiene y de acuerdo sobre todo a los recursos. ¿Y cómo lo hago yo? ¿Y qué pensarán de mí con lo que hago? ¿Estoy sobresaliendo demasiado? ¿Mi afán por hacerlo bien coloca a otros en otro lugar? ¿Cómo me van a mirar después a mí? ¿Cómo los voy a mirar yo a ellos? Y es curioso porque en esa imagen que os acabo de poner, las familias también me están mirando desde otro lugar. Hasta antes de la cuarentena, por lo menos en el colegio donde yo trabajo, las familias eran un poco peligrosas. Se les miraba con cierto recelo. No sé si os ocurre a los que sois maestros y maestras. Igual, ¿no? Decíamos, las familias contra más lejos mejor. Cada vez que teníamos una tutoría, parece que como que preparábamos una licenciatura. Preparábamos los controles, todo. ¿Qué me van a decir? ¿Qué no me van a decir? ¿Qué es lo que quieren? Casi muchos profesores, y me voy a incluir, aunque no fuera exactamente mi caso, nos poníamos a la defensiva. Y ahora es todo lo contrario. De repente nosotros entramos en sus casas entran en mi casa, las familias ven cómo trabajo, yo veo cómo se relacionan con sus hijos y sus hijas, los niños están en un lugar diferente al que yo estaba o al que estaban con respecto a mí en el aula. Y tenemos que dar clase y tenemos que evaluar. Y el lunes yo estuve desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche con sesiones de Zoom, conectándome con las familias, haciendo tutorías. ¿Cómo me miran? ¿Cómo miramos a los alumnos? ¿Cómo los alumnos nos miran a nosotros? Estamos en un proceso básicamente psicosocial. Y cuando yo preparaba esta charla, este era mi planteamiento, ¿no? Esto lo vais a tener os lo han pasado, ¿no? Pero permitirme que yo haga una pequeña introducción. Mirad. José Antonio. Dime. Permíteme decirles a los alumnos que tenéis acceso a mirar y a descargar este material a través del chat. El técnico del departamento de marketing nos acaba de poner hace un ratito la posibilidad para que lo tengáis, lo descarguéis si os interesa, sobre todo a los maestros, y es un muy buen material. Perdona, pero debería haberlo dicho antes y no me acordé, José Antonio. Bien, este es el PDF. Yo os lo he pasado en PDF y vosotros yo os lo voy a poner en PowerPoint. Mirad, la sociología es una ciencia que tiene, como toda ciencia, un carácter científico. Yo no puedo olvidarme que soy maestro,
soy profesor, doy clases en la universidad cuando puedo, doy cursos, entonces no puedo evitar ser lo que soy. Entonces, permitirme que me apoye por lo menos en una parte visual, para seguir un hilo conductor y que podáis entender lo que quiero transmitiros. Mirad, la sociología es una ciencia, o pretende ser científica porque hace un análisis científico, en el cual quiere explicar los comportamientos colectivos y cómo funcionan las sociedades. Pero lo quiere hacer de una manera absolutamente, absolutamente aséptica. Yo he elegido dos autores entre los muchos grandes sociólogos que hay, uno que es Anthony Giddens, que es inglés, y Salvador Giner, que es español, y que hablan precisamente de esto, de que la sociología pretende ser una disciplina empírica, que es fenomenológica, es decir, mira lo que sucede, lo que acontece. Lo sistémico es fenomenológico, mira lo que sucede, lo que acontece. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en la sociedad? Es una disciplina que pretende generar una teoría. Nosotros los sistémicos también tenemos una teoría detrás, toda una estructura cognitiva, una que surge a partir de esa observación empírica. Además, la sociología pretende ser una disciplina abierta, no dogmática. Es decir, avanzando, porque la sociedad es una cosa dinámica, las relaciones cambian todo el tiempo. Hellinger se dio cuenta de que su método, las constelaciones familiares, y Angélica Olvera sobre todo, y los que estamos trabajando con este enfoque, que no podemos ser dogmáticos, que no podemos decir que las cosas son así y ya está, sino que estamos en un proceso constante de movimiento y de cambio. Además, dice Salvador Giner, que la sociología es un saber acumulativo. Desde la sistémica nosotros hablamos de lo transgeneracional. Bert Hellinger y Angélica Olvera acuñaron el término inteligencia transgeneracional, que son esos aprendizajes inconscientes que viajan a través del tiempo sin saber que viajan y que viajan en la memoria colectiva del sistema familiar. Pues ya lo dice la sociología con su enfoque científico. Y además, la sociología es una disciplina universitaria que pretende ser moralmente neutra, amoral, que pretende analizar lo que sucede sin ningún tipo de connotación socioeconómico-política. Y llega Bert Hellinger y dice que eso es prácticamente imposible hacerlo. Porque descubre una ley fundamental, que es la ley de la conciencia, que dice que rige las relaciones personales a unos niveles que ni siquiera podemos llegar a entender tan profundamente como lo hace. Y no quiero decir con esto que la sociología esté equivocada, no. Pretende hacer un análisis fuera de toda connotación que no sea la puramente científica, pero es una ciencia. Sin embargo, la ciencia sistémica es una ciencia que traspasa el tiempo, el fenómeno y el análisis, porque nos va mostrando cómo se puede ser neutro sin serlo. Porque siempre vamos a estar, permitirme que utilice la palabra abducido, por esa historia de la cual venimos y a la cual pertenecemos, que es una de las leyes básicas de la sociología. Y este último punto que habla Giner de que la sociología entraña una crítica a la sociedad, es porque va evaluando todo el tiempo. Y esto es, vuelvo otra vez al concepto de Hellinger de buena y de mala conciencia, de cómo nosotros nos vamos moviendo. Mirad, luego vuelvo a más imágenes, porque esto insisto que lo tenéis, ¿no? El
lo que os quería decir es que los sociogramas ya los planteó Moreno, Levin Moreno allá a principios del siglo pasado, y trabajaba con el sociograma como una herramienta básica de trabajo. Amparo trabaja con el genograma, que es un sociograma especializado, ¿no? Y nosotros también hacemos ese mismo trabajo. Y nos da una información impresionante, porque no podemos olvidarnos que la escuela es un lugar de socialización. Pero mirad lo que cuando yo, ahí en el PowerPoint lo tenéis, permitirme que lo lea porque tengo aquí la chuleta. La sociología, la socialización sería, en la escuela me refiero, es decir, la socialización escolar, sería una manera de normalizar a los niños en un contexto mucho mayor. Se le pide a la escuela que haga hombres del futuro, hombres de provecho, que decimos en castellano. Se nos pide a la escuela que socialicemos más allá de la conciencia individual de cada una de las familias. Cuando hablo de conciencia me refiero a ese concepto que hubo en aquella campaña publicitaria de IKEA que decía la República Independiente de mi casa. A esa conciencia me refiero. A cómo en este reducto de confinamiento en el que estamos no hay leyes que imponga a nadie. Me las impongo yo. La familia ha pasado a ser la propietaria de lo que ocurre en su entorno. Ha pasado a ser la escuela material impartida por alguien que está fuera de, pero que a la vez se ha metido dentro de. Y claro, cuando el concepto tradicional de socialización es que tenemos que crear personas que puedan ser exitosas en un contexto social, después de lo que está pasando tenemos que plantearnos o replantearnos muchas cosas. Muchísimas cosas. Permitirme que vuelva otra vez al PowerPoint. Y mirad, esto era lo que os decía, ¿no? ¿Cómo conseguir una personalidad social básica que se nos da dentro de una normalidad donde tiene que haber un reglamento de tipo disciplinario, etcétera, etcétera, etcétera? Eso es lo que se entiende por socialización, pero fijaos, he elegido a Albert Einstein porque tiene una carta que escribió maravillosa y que tiene 3 ideas que yo creo que van a ser el eje de lo que voy a explicar. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Segundo, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países, porque la crisis trae progresos. Y la tercera idea sería, quien atribuye a las crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Nosotros, desde el enfoque sistémico, planteamos soluciones. Ahí tenéis a Bert Hellinger, ¿no? Que va más allá de la pura observación. Observa el fenómeno y es capaz de extrapolar unas leyes de la vida, lo que él llama órdenes del amor, metafóricamente, y dentro de ellas la ley de la conciencia, de lo que está bien, de lo que está mal, de cómo me comporto yo a nivel consciente e inconsciente. Y elabora todo un método donde recoge de todas las corrientes psicológicas, sociológicas, psicosociológicas y pedagógicas que él ha mamado, que él ha estudiado, que él ha ejercido, y le llama constelaciones familiares. Entonces,
Esto ha llevado al ámbito de lo jurídico, de lo educativo, institucional, organizativo, personal, sobre todo personal. Ha llegado a un profundo cambio. Y como muy bien decía Karma, ahí llega Angélica y Alfonso Malpica, que desde la Universidad CUDEC, Multicultural CUDEC, elaboran todo un campo teórico, todo un marco teórico, donde podemos los maestros y los profesionales que trabajamos en una institución, desde tu centro, Talem, o el nuestro Espacio Sistémica, o cualquier otro, o una escuela oficial o privada, podemos generar un lugar donde lo social no sea no me sale la palabra, donde nos adoctrinen, donde sea un lugar donde nos hagan normales, sino que sea un lugar donde la normalidad sea la normalidad, donde podamos traspasar lo puramente ortodoxo para ser ortodoxos, siendo absolutamente yo, único, intransferible y totalmente personal. Y eso es posible, y eso lo ha hecho posible el CUDEC, con el enfoque de la pedagogía sistémica. Entonces, todo este marco, no sé si conocéis a Zygmunt Bauman, que ha sido uno de los grandes pensadores del siglo pasado y parte de este, que habla de la educación líquida, habla de la modernidad líquida. Él hace la metáfora de un, ¿cómo se diría? Un océano social, educativo, político, jurídico, amoroso, donde las aguas se mueven y de acuerdo a ese movimiento habrá un acontecer, un fenómeno, y que lo que debemos hacer es adaptarnos a ese movimiento, generar una respuesta adaptativa a lo que vaya sucediendo. Ese es el planteamiento profundo que nos trae esta idea, ¿no? Donde todos tenemos que cambiar. Y estamos en un contexto social ahora mismo en el cual o cambiamos o desaparecemos. Tenemos que reinventarnos, tanto en lo social como en lo psicológico, como en lo pedagógico. Yo lo hablaba el otro día con mis colegas psicólogos. Estábamos en una reunión TIC del Colegio de Psicología de aquí de Castilla y León y precisamente hablábamos de esto, de que no sabemos qué va a funcionar cuando salgamos de aquí. Ahora mismo estamos generando una nueva manera de visionar lo nuevo. Fijaos lo que digo, nueva manera de visionar lo nuevo, porque lo que funcionaba no funciona. De repente a los maestros nos dijeron el pasado día 13, oye, que tienes que dar clase telemáticamente. Tienes que inventarte cómo lo vas a hacer. Y cada uno ha hecho lo que ha podido, desde donde ha podido, con lo que ha podido, y ha tirado para adelante. Y está surtiendo un efecto impresionante, porque ha cambiado todo el mundo relacional. Ha cambiado completamente todo el mundo relacional. Mirad. Aquí tengo una serie de frases, ¿no? de 5 autores que a mí me gustan mucho. Uno es Einstein, que viene a decir una idea que ya lo dije antes, ¿no? Y que tiene que ver con otra que también dice Howard Gardner con su inteligencia, con todo el mundo de las inteligencias múltiples, ¿no? Él dice, todos somos ignorantes solo que en temas distintos. Y viene Gardner y dice, todos somos inteligentes solo que en distintos ámbitos. Son 2 formas de decir lo mismo. ¿Con cuál os quedáis? Yo al menos me quedo con la de Gardner. Y eso que admiro profundamente a Einstein. Pero claro, él lo decía desde principios del siglo XX.
finales del siglo XIX. Y Gardner lo dice desde finales del siglo XX, principios del siglo XXI. ¿Cómo una misma idea se puede canalizar de distintas formas? ¿Cómo la mirada que nosotros tenemos hacia los alumnos, hacia las alumnas, cambia completamente la realidad? Claro, luego llega Carl Jung y dice que la emoción es la principal fuente de procesos de todo tipo, que es el paso de la oscuridad a la luz, que sin emoción no hay nada. Y llega Rogers y dice, me doy cuenta de que si fuera estable, si todo estuviera normal, estaría muerto, porque en la muerte nada se mueve. La vida es constante adaptación. Y vuelve a hablar también de incertidumbre, de miedos, de altibajos, y que eso es lo excitante de la educación, lo excitante de la vida. Y va Angélica y dice, ojo, que el aprendizaje no depende de mí, que tampoco depende de los chicos, que tampoco depende de que estemos o no estemos, que es un asunto de miradas, de lo que yo llevo al aula cuando doy clase, de lo que los chicos traen cuando llegan al aula y de lo que las familias necesitan. Entonces, es un cúmulo de miradas múltiples. Y ahí es donde yo planteo un marco para esta charla, y es, ¿qué preguntas tengo que hacerme yo para que pueda responder a esto que estoy hablando? Primero, ¿qué facilita y qué dificulta el aprendizaje? Pregunta básica. No qué imparto o cómo lo imparto, sino qué facilita o qué dificulta, porque puedo impartir un contenido maravilloso, puedo explicarlo de la manera más maravillosa posible y tener la clase a 5 grados de temperatura. Y toda mi valía y toda mi brillantez no sirve para nada. Porque lo importante, ¿cuál es? Los 5 grados de temperatura. O al revés. Tengo 40 grados de temperatura en el aula. O ir más allá. O tengo un trauma social en el aula, como este que tenemos ahora, que es un trauma social. ¿Qué facilita y qué dificulta el aprendizaje? ¿Cómo miro yo al proceso? La segunda es, ¿qué pasa con el contexto físico? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con todo lo que hay de frustrante, de doloroso, de enriquecedor, de valores? ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Cómo se expresan en estos contextos las diferentes generaciones? ¿Cómo lo mira un maestro de 20 años? ¿Una maestra? ¿Cómo lo miro yo, que estoy a punto de jubilarme? ¿Cómo lo mira un padre de familia? ¿Cómo lo mira uno que tiene recursos, otro que quedó en el paro? ¿Un niño que está teniendo miedo porque tiene la abuelita que se le puede morir? ¿Cómo se expresan cada una de las personas y de los contextos? ¿Cómo se genera ese contexto para que el profesorado, los alumnos y las familias nos miremos? Porque hasta ahora no nos mirábamos. Los profesores no sabíamos qué ocurría en la casa de los alumnos. Sin embargo, tampoco nos planteábamos ese asunto. Y tampoco... José Antonio, algo de pura logística. Me piden desde la parte técnica que te alejes un poco de la pantalla porque quedas con la cara cortada y luego vas a quedar con la cara cortada siempre. Vale, muy bien. Un poquito más, José Antonio, porque se te ve, es que vamos a tener después problemas para editarlo y... Muy bien.
Perfecto, así. Muy Muchas bien. gracias. Lo siento, he estado buscando el momento, pero ahora era. Vale. Adelante, por favor. Lo que os decía, ¿cómo puedo mirar a los alumnos y cómo los alumnos me miran a mí? Porque hasta este momento yo no he sido consciente de que las familias no me conocían a nivel docente. Sus hijos sí. Y las familias me conocían a través de los ojos de sus hijos e hijas. Pero no me conocían a mí. Ahora, cuando doy clase, tengo al alumno delante o a la alumna y sin verlo, tengo a todo el sistema familiar detrás, escuchándome lo que digo. Y ellos ven si hay alguna interferencia que ocurre por aquí detrás, si mi mujer entra, si llaman a la puerta, si me llaman por teléfono, conocen mi entorno. Estamos en una situación completamente diferente, completamente distinta, que requiere nuevas situaciones. Entonces, de repente, todas estas preguntas pasan a los órdenes del amor de Bert Hellinger. La pertenencia. ¿Cómo pertenezco yo ahora? ¿Cómo pertenezco a ser hijo, hija y alumno en casa? Cuando eran dos contextos diferentes, dos entramados sociales distintos, con normas distintas. ¿Cómo yo soy profesor? ¿Cómo pertenezco al gremio de los profesores sin tener socialización con mis compañeros o compañeras? Porque de repente me convierto yo en el gestor, me convierto en el director, en el de orquesta, en todos los sentidos. Se me pone todo el peso de la transmisión educativa a mí. ¿Cómo yo mantengo un equilibrio en la relación que no la puedo tener física, que es a través de unos medios telemáticos o del teléfono? Cambia todo. Estamos, como decía Bauman, en esta educación líquida. Cambia completamente todo el planteamiento. Todo. Claro, entonces la relación profesor-alumno, profesorado-alumna, la acción tutorial, es un asunto de miradas. ¿Cómo puedo sentirme mirado? Pero fíjate, decía Ginot hace ya muchos años que él se daba cuenta de algo, decía, ha llegado a una conclusión aterradora. Soy un elemento decisivo en el aula y esto no ha cambiado. Sigo siendo un elemento decisivo. Es mi actitud personal la que crea el clima. Es mi humor diario el que determina el tiempo. Como docente, poseo un poder tremendo. Y es curioso porque este poder tremendo que él decía, que ocurría antes cuando estábamos en contextos distintos, lo sigo manteniendo. Ahora los niños me piden permiso a media clase. José Antonio, ¿puedo ir al baño? Y les digo yo, claro, estás en tu casa. ¿Por qué no se lo piden al papá o a la mamá? ¿Por qué me lo piden a mí? Porque de repente su espacio se ha convertido en el aula. Allí rigen otras normas. De repente el aula se ha convertido en un lugar diferente. La familia se ha convertido en el hogar familiar se ha convertido en un lugar distinto. Las relaciones se han transformado. Mirad, antes era esto. En la izquierda tenemos una clase más tradicional, ¿no? Pupitres separados, la profesora mirando, los niños mirando. Pero, claro, el niño que está en la última fila está más lejos que el primero. Es lógico pensar que el primero sienta que es más mirado que el último. Pero mirad la de la derecha. Es una clase más teoría moderna, ¿no? Aquí hay interacciones entre los alumnos. Aquí hay niños que hablan entre ellos, la profesora explica, unos que no miran a la profesora, otros que lo miran,
cambia completamente la relación. Pero mirad cómo es ahora. Esta es la relación que tenemos ahora. Es una relación en la cual la distancia con cada uno de los niños o de las niñas es idéntica para todos. Yo estoy a la misma distancia. Yo los miro de la misma manera. Los tengo todos en la pantalla como ahora. De repente la relación que se establece entre ellos y yo cambia. Y me he dado cuenta de que niños que en el aula convencional, es decir, en son despistados, tienen déficit de atención, se muestran hiperactivos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegan aquí, no lo son. Os lo certifico, os lo firmo, como dice Angélica. No son hiperactivos, no son despistados. ¿Qué ha cambiado? La mirada. ¿Cómo ellos se sienten mirados? Porque la pantalla de repente los ha conectado unidireccionalmente conmigo, en este caso. Todos tienen el mismo tipo de atención. Todos me ven al mismo tamaño, con la misma intensidad, y yo los veo igual a ellos. Ha cambiado la relación de tal manera que en este contexto se producen toda una serie de dificultades que si mantuviéramos tendríamos que definirlas nuevamente. Es interesante esto, ¿verdad? A mí me ha hecho reflexionar mucho. Os podría hablar de una serie de niños, no voy a decir los nombres, pero niños que, curiosamente, yo he tenido que evaluar y he evaluado porque así lo ha querido la Junta de Castilla y León, ¿no? Y hemos tenido que evaluar. Y decía la orden que a ser posible evaluáramos con la nota antes de la cuarentena. Pero a mí me ha sido imposible, porque de repente niños que no había conseguido llegar a ellos en el aula, a pesar de todo lo que yo en teoría puedo saber a nivel teórico, aquí sí han podido conectar conmigo. También es cierto que la familia está detrás, que es una de las cosas que no hemos permitido hasta ahora, sobre todo en la pública de este país, acercar a las familias al aula. Y me he dado cuenta de que cuando tengo a las familias trabajando con los chicos, el aprendizaje es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Es otro lugar diferente. Cuando ellos dicen, mírame, por favor, mírame, y están todo el tiempo diciendo, mírame, cuando se lo dicen a la madre, al padre, y están en el aula, aparecen disfunciones, tipo de déficit de atención, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar. Sin embargo, en este contexto telemático, hemos entrado en otro lugar de solución que nos tiene que permitir, como un lugar de investigación, que yo ya, insisto, os lo dije al principio, que lo veo desde un punto de vista académico, me va a permitir sacar conclusiones que hasta ahora no teníamos. Por lo tanto, la pedagogía sistémica también está revolucionándose en este sentido, está avanzando. Revolucionar no en el término de acabo con lo anterior y pongo algo nuevo, sino que aumenta la revolución, el movimiento. El movimiento es otro. El motor va a otro ritmo. No podemos seguir al ritmo que íbamos antes. Es decir, el cambio de la acción tutorial, de ese proceso de acompañamiento que hacíamos con las familias antes, tiene que transformarse. Es esta idea de utilizar la dificultad como trampolín. Esta oportunidad, esta cuarentena, nos ha permitido hacer esta plataforma. Lo hablábamos antes en la sala de profesores, con Karma y los que estábamos allí. Era impensable haber hecho esto en otro contexto, ¿no? Entonces, sobre todo el último párrafo que os pongo ahí, la actitud,
la alegría por vivir, ¿no? El clima escolar, la motivación, la colaboración, el trabajo colectivo, el simbiotizarnos con las familias para generar algo mayor, ¿no? Para ir más allá de donde hasta ahora habíamos ido. Entonces, volviendo otra vez al título de la ponencia, cuando los alumnos y alumnas nos dicen míranos, yo iría más allá. Cuando las familias nos piden a los profesores y profesoras miradnos, cuando los profesores y profesoras decimos a las familias mírennos, por favor, véannos directamente con sus ojos, no a través de los ojos de sus hijos e hijas. Y es curioso porque muchos padres me envían muchos correos de agradecimiento, ¿no? Agradecen el esfuerzo y alguno me dice, estamos redescubriendo, unos me dicen a mí y otros dicen, estamos redescubriendo otra manera de hacer educación. Y eso es lo que venimos pretendiendo desde el 2004, desde el 1999, en muchas escuelas públicas y privadas, tanto como Talent, Espacio Sistémica o cualquiera de las escuelas donde trabajamos. Y con esto quería yo, porque creo que ya es la hora, ¿no? Sí. Sí, quería terminar con esta idea. ¿Cómo miramos al proceso educativo? Y con una reflexión mayor. ¿Cómo me miro a mí mismo en este proceso? A mí misma. ¿Cómo estoy mirándome interiormente? Porque hasta ahora la vorágine, la tremenda velocidad a la que esta sociedad nos tenía acostumbrados no nos permitía estos momentos de reflexión en los cuales estamos. ¿Cómo me puedo mirar interiormente, ya primero a nivel personal y después a nivel profesional? ¿Qué es lo que se requiere en estos instantes? ¿Qué es lo que se espera de mí? Lo que se espera de ti, de ti, de ti, de ti. Lo que se espera de nosotros como colectivo, como sociedad. ¿Cómo podemos hacer que la sociología, la psicología, la pedagogía, la socialización se conviertan en unas herramientas o en unos vehículos para el bienestar? Ese es el punto que yo os quería dejar, ¿no? Antes de empezar con las preguntas. Muchas gracias por la atención y gracias a Talent por habernos permitido este espacio de reflexión. Gracias, José Antonio.